al ver a mi hermano menor sosteniendo su instrumento. Una risa incontrolable escapó de mis labios. Soy Clara. Y hoy compartiré la anécdota de aquel día en que, impulsada por la curiosidad, decidí tomar el instrumento de mi hermano, invadiendo su espacio personal. En ese entonces, cuando me casé, apenas tenía 26 años. Años llena de sueños y expectativas. Sin embargo, mi familia no veía con buenos ojos la unión entre mi esposo y yo. Pensaban que la diferencia de edad entre mí y Fernando, que ya tenía 36 años y una hija pequeña, sería un obstáculo. Pero a pesar de todas las preocupaciones, la pasión que sentíamos el uno por el otro era más fuerte y terminamos casándose cada año. Al principio creía que la herencia de edad no haría mucha diferencia en nuestra relación y que el amor superaría cualquier desafío. Sin embargo, a medida que pasaban los años me di cuenta de que las cosas no eran tan simples. Los constantes viajes de Fernando por trabajo y la rutina agotadora comenzaron a alejarnos. Estos factores contribuyeron a lo que hice con mi hermano, pero no fueron las verdaderas causas de nuestro distancing. Lo que realmente afectó nuestra vida en pareja fue algo más profundo. La dificultad de Fernando para mantener nuestros momentos íntimos me dejaba insatisfecha y frustrada. Intenté hablar sobre esto varias veces, sugiriendo que él buscara ayuda para mejorar esa parte tan importante de nuestra relación. Pero nunca prestó mucha atención al tema. Esa falta de acción empezó a generar peleas frecuentes entre nosotros. Con el tiempo estos malentendidos se fueron acumulando y lo que antes era una relación llena de amor y fantasía comenzó a desmoronarse. Fue doloroso ver cómo algo que empezó con tanta pasión terminó desapareciendo de esa manera. Recientemente mi madre enfermó y me preocupé mucho por su salud. Cuando finalmente pude visitarla descubrí que ya había sido dada de alta del hospital y se estaba recuperando en casa. Decidí quedarme en la casa de mis padres por un tiempo para ayudar con las tareas domésticas y cuidar de ella durante su recuperación. Mi padre, a pesar de su avanzada edad, aún trabaja como carpintero, siempre activo y dedicado. Mi hermano del medio fue a estudiar a la capital y solo quedaba el menor Juan viviendo con ellos. Siempre fui muy protectora con mis hermanos y tengo un cariño especial por Juan. Él creció y se convirtió en un adulto muy atractivo y responsable. Sin embargo, noté que estaba un poco distante conmigo. Quizás esto se deba al hecho de que no hemos convivido mucho juntos, ya que él aún era pequeño cuando me casé y me fui de casa hoy. Juan tiene 22 años y Yabe 36. La diferencia de edad y la falta de convivencia constante puede haber creado este distanciamiento entre nosotros. Cuando llegué a la casa de mis padres, mi padre insistió en que Juan dormiría en el sofá de la sala para que yo pudiera quedarme en mi antigua habitación. A pesar de la amabilidad, no pude evitar sentirme un poco como una intrusa en la casa donde crecí. Mis padres estaban visiblemente felices con mi presencia, contentos de que estuviéramos todos juntos nuevamente. Pero yo percibía que Juan actuaba como si yo fuera una extraña a alguien de fuera. Eso me dejó un poco triste. También entendí que el tiempo y la distancia puede cambiar las relaciones y que necesitaríamos tiempo para reconectarnos. Decidí que era hora de esforzarme más para ganarme el cariño de mi hermano menor. La convivencia con mis compañeros en la universidad me había brindado cierta experiencia para manejarme con alguien como él. Pero pronto comprendí que no sería tan fácil. Al principio nuestras interacciones eran increíblemente superficiales, limitadas a saludos y despedidas sin mayor contenido. Por más que lo intentaba, sentía que no lograba conectar de verdad. Con el paso del tiempo, esas respuestas mecánicas empezaron a molestarme cada vez más. Anhelaba que él se abriera y hablara conmigo, que pudiéramos construir una relación más cercana y compartir nuestros pensamientos y sentimientos como hermanos. Sin embargo, por más que me esforzaba, parecía que él siempre mantenía una barrera, permaneciendo distante y encerrado en su propio mundo. Después de varios intentos frustrados de conectarme con Juan, simplemente no pude más contener mi frustración. La situación se había vuelto insostenible para mí. Sin pensarlo dos veces, finalmente perdí el control. Le expresé a Juan que me sentía descuidada, frustrada por la falta de atención de él, especialmente en relación con nuestra madre. Juan quedó claramente sorprendido por mi desahogo. No esperé que hablara de forma tan directa y el susto se reflejaba en su rostro. Y sin saber muy bien cómo reaccionar, bajó la cabeza y respondió con una voz baja llena de disculpas. Intentó minimizar la situación pidiendo perdón. Ese momento marcó un punto de inflexión para nosotros. Me di cuenta de que, a pesar de parecer distante, Juan también se sentía y quizás no sabía cómo manejar la situación. A partir de entonces nuestra relación comenzó a cambiar poco a poco, con más entendimiento mutuo. Después de ese desahogo, la relación mejoró significativamente. Juan comenzó a soltarse poco a poco y pasamos a tener una convivencia mucho más agradable. Logramos conversar sobre varias cosas, hacer bromas entre nosotros e incluso compartir confidencias. Parecía que, finalmente, habíamos dejado atrás ese ambiente pesado e incómodo que
existía entre nosotros siempre me esforzaba por romper el hielo iniciando conversaciones o haciendo bromas para dejar el ambiente más ligero. Un día ocurrió algo inusitado, necesitaba usar el baño con mucha urgencia y sin pensarlo dos veces abrí la puerta sin tocar. Para mi sorpresa me encontré con mi hermanito dentro. Sentado en el borde del inodoro tenía los pantalones bajados, sosteniendo una revista en una mano y aliviánate de disimular rápidamente estirando el brazo para agarrar el rollo de papel higiénico fingiendo que solo estaba leyendo la revista. Pero el daño ya estaba hecho. Sin saber cómo reaccionar simplemente cerré la puerta apresuradamente con el corazón acelerado y una mezcla de vergüenza y ganas de reírme de la situación. Fui a mi cuarto e intenté olvidarlo que había visto, pero la escena seguía repitiéndose en mi mente. Después de ese día el ambiente entre otros se volvió un poco extraño. Por un tiempo no sabía si debía hablar sobre lo que había pasado o simplemente ignorarlo y fingir que nada había ocurrido. Por otro lado, él también parecía un poco más avergonzado y evitaba mirarme a los ojos a pesar de que poco a poco la situación fue normalizando y volvimos a tratarnos como antes. Ese incidente creó una nueva barrera entre nosotros. Sentía que él estaba más distante. Quizás por la vergüenza de lo que había sucedido. Sabía que necesitaba resolverlo para no dejar que nuestra relación volviera a ser fría y distante como antes, así que un día decidí sacar una conversación en mi cuarto. Cerré la puerta para tener más privacidad y hablé con calma intentando ser lo más comprensiva posible. Le dije que entendía que él estaba aliviado y stile confianza y mencioné que yo también tenía mis propios momentos de alivio, que era algo normal para todos. Le conté que también tenía mis juguetina de vez en cuando, especialmente cuando Fernando estaba viajando. Resalt que todos tienen estas necesidades naturales. Así que es como ir al baño. Algo que todo el mundo hace con un poco de vergüenza y de manera discreta. Mientras hablaba, noté que la expresión de Juan fue cambiando. Al principio él estaba visiblemente incómodo con el rostro rojo de vergüenza. Pero a medida que continuaba hablando, comenzó a relajarse. La incomodidad dio paso a cierto alivio cuando mencioné que incluso y tenía mis juguetina tímida y el ambiente tenso empezó a disiparse como humor. Añadí con una sonrisa intentando romper de una vez por todas el hielo. Solo te recomiendo que cierres la puerta la próxima vez, ¿vale? Fue solo un malentendido, un flagrante bobo. Pero no necesitas preocuparte por eso. Juan sonrió más relajado y sentí que aquel incómodo acabó sirviendo para acercarnos aún más. A partir de entonces nuestra relación se volvió más abierta y sincera. Fue como si lo que había sucedido en el baño, que inicialmente fue algo embarazoso, nos hubiera ayudado a construir una mayor intimidad, un tipo de entendimiento que solo los hermanos pueden tener. Entendí que a veces son esas pequeñas cosas, esos momentos inesperados los que terminan fortaleciendo los lazos familiares, y eso fue exactamente lo que nos pasó a nosotros. Una mañana tranquila estaba haciendo la limpieza en la sala de la casa, aprovechando para organizar un poco las cosas mientras barría debajo del sofá. Acabé encontrando varias revistas para adultos escondidas. Me sorprendí, claro. Mi curiosidad se apoderó de mí y comencé a hojearlas, preguntándome quién las había dejado. Fue en ese momento cuando Juan entró en la sala y vio lo que había encontrado. Tan pronto como se dio cuenta de que sostenía sus revistas, vino corriendo hacia mí, intentando quitármelas de las manos. La situación se tornó bastante divertida y caótica. De repente, nos encontramos en una especie de pelea juguetona, rodando por el suelo. Él intentaba agarrar las revistas, pero cada uno tiraba hacia su lado, sin darnos cuenta. Nos quedamos quietos. Él terminó encima de mí, con nuestros rostros tan cerca que casi podíamos sentir nuestras respiraciones. Fue un momento extraño, fuera de lo común. Para no romper las revistas las soltamos y ahí nos quedamos inmóviles con nuestros cuerpos pegados, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. La broma se detuvo. Pero algo cambió en el aire. Entonces noté que algo en Juan estaba diferente. Se quedó paralizado por un segundo y sentí como su cuerpo comenzaba a reaccionar de una manera distinta. Supe en ese momento que algo estaba pasando y pude notar cómo su cuerpo se inclinaba levemente contra el mío. Tan pronto como mi hermano se dio cuenta de lo que estaba pasando, se levantó de inmediato, claramente incómodo. Intentó cubrirse con la mano mientras se giraba de espaldas hacia mí. Luego recogió las revistas que estaban esparcidas por el suelo y salió corriendo a su habitación sin decir ni una palabra. Yo me quedé en el suelo, todavía un poco aturdida por lo que acababa de suceder. La situación me dejó muy confundida. Era raro pensar que mi hermanito empezaba a verme de otra forma, como si me deseara como a una mujer. Nunca me habría imaginado que algo así podría ocurrir entre nosotros. Desde ese día esos pensamientos no salían de mi cabeza. Me preguntaba cómo sería la primera vez de Juan, si conseguiría una novia para eso o si terminaría recurriendo a alguien para experimentar. Al mismo tiempo no podía dejar de pensar en lo que había sentido cuando estábamos tan cerca. Era una mezcla de emociones, algo que aún no lograba entender completamente.
Pero había algo que sí sabía con certeza: después de ese día nada sería igual entre nosotros. Los días pasaban rápido y mi mamá ya estaba mucho mejor. Saber que pronto tendría que irme y volver a mi vida normal me ponía un poco triste. Sabía que pronto regresaría a mi casa, a la rutina con mi esposo y mi hijastra. Pero una parte de mí quería alargar ese tiempo con Juan. Por más que supiera que estaba mal, me gustaba provocarlo de esa manera. Noté que yo estaba más tímido los últimos días, tal vez por lo incómodo que se sentía después de lo que había pasado. Aún así yo intentaba mantener el ambiente ligero, hacía bromas. Le daba abrazos y besos en la mejilla para mostrarle que todo estaba bien entre nosotros. Pero dentro de mí también había una mezcla de sentimientos hacia Juan. Saber que él me veía de una manera diferente me intrigaba y de una manera disfrutaba de la atención que me. Ya sabía que era importante mantener las cosas bajo control. Pero no podía negar que me gustaba provocar una sonrisa en su rostro o verlo sonrojarse de vergüenza. Era una manera de sentir que aún teníamos una conexión fuerte a pesar de todos los cambios en nuestras vidas. Sabía que debía ser cuidadosa, que tenía que pensar en las consecuencias de todo esto. Después de todo, Juan era mi hermano. Y el cariño entre nosotros siempre había sido especial. Al mismo tiempo no podía negar que algo en mí quería ayudar a Juan a sentirse más cómodo, más seguro de sí mismo. Quería que se sintiera bien y feliz y me sentía un poco responsable de eso. En el fondo quería satisfacer esa necesidad que él tenía de contar conmigo para que supiera que siempre podía confiar en mí, como lo había hecho antes. Después de todo, ser hermanos es eso: apoyar, cuidar y estar presente. Sin embargo, situación: 2 días antes de que me fuera nos quedamos solos en casa. Solo mi hermano y yo. Percibimos que era una oportunidad excepcional. Un instante que tal vez no se repetiría. El tiempo parecía presionarme. Y una mezcla de nerviosismo y deseo se apoderaba de mí. Sin saber exactamente qué hacer with my body. Cálido por la anticipación. Decidí tomar una ducha para calmarme. Mientras el agua caliente corría por mi piel, mis pensamientos se volvían cada vez más intensos. No podía dejar de pensar en Juan. En cómo me miraba últimamente. Sabía que me deseaba de una manera diferente. Y eso despertaba algo en mí. Hacía 2 semanas que no tenía relaciones íntimas. Y la idea de aliviarme en ese momento parecía tentadora. Cerré los ojos y dejé que el agua se llevara un poco de la tensión. Sin embargo, los pensamientos persistían, incitándome. Tras la ducha, me dispuse a salir. Salí del baño con la toalla envuelta en el cuerpo. Atravesé el pasillo y me encontré con Juan. En la sala. Distraído mirando la televisión. Sentía una necesidad casi desesperada de llamar su atención. Saber que él me deseaba solo aumentaba esa sensación, haciendo to do on more difficult to control. Con una idea en la cabeza, fui a la sala tratando de parecer natural. Vaya. Qué calor, comenté, intentando iniciar una conversación. Recién salí de la ducha y ya estoy sudando. Me quedé allí, esperando su reacción, mientras mi corazón latía acelerado. Sabía que estaba jugando con fuego. Pero algo dentro de mí quería ver hasta dónde llegaría esto. Juan levantó los ojos de la televisión y me miró sorprendido. En su mirada pude ver el conflicto. Parecía estar luchando contra sus sentimientos de culpa y sus deseos. Finalmente, se levantó del sillón, con la mirada fija en mí. Un poco de vergüenza se asomó en su rostro y, con una voz firme pero cargada de deseo, dijo: mira, hermana. Sé que estamos en una situación complicada y he intentado contener lo que siento. Pero sin nadie en casa para interrumpir y tú así frente a mí. Ya no puedo más, realmente no puedo. Sin más palabras. Se acercó a mí y nos besamos con una intensidad que había crecido durante semanas de fantasías y gestos no expresados. El beso estaba cargado de deseo. Y sentí que el momento había llegado. Con los corazones acelerados y las emociones a flor de piel, nos dirigimos al cuarto. Esa tarde estuvo marcada por una conexión profunda e intensa, donde finalmente expresamos lo que sentíamos el uno por el otro. Después de eso, pasamos un tiempo juntos, conversando y tratando de entender qué significaba ese momento para nosotros. Sabíamos que nuestras acciones habían creado una nueva dinámica en nuestra relación y que estábamos ante una nueva aventura en nuestras vidas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta situación?
si han vivido algo parecido. Me encantaría que compartieran sus comentarios y relatos. Tengo mucha curiosidad por conocer cómo han enfrentado momentos difíciles y si han tenido experiencias similares a la que he compartido. Si te ha gustado, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias. Hasta luego.